El expresidente del Estado, Luis Arce Catacora, fue detenido la tarde de este miércoles 10 de diciembre en el marco de las investigaciones abiertas contra la exdiputada y dirigente campesina Lidia Patti Muisaca, quien el año 2010 recibió del Fondo Indígena más de 669.000 bolivianos con el objetivo de construir invernaderos para la producción de tomates en la provincia Bautista Saavedra del departamento de La Paz. El ex primer mandatario se encuentra en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, acusado por la comisión de 2 delitos. El comportamiento de Luis Arce Catacora, en su condición de representante legal, habría subsumido su accionar al delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, debido a que el sindicado, como ministro de Economía, no cumplió con lo determinado y la normativa vigente al promover que se realicen los proyectos con transferencias público-privadas, mismas que a la fecha de la referida reunión no se encontraría autorizado por la normativa vigente. Es lo que dijo una de las consideraciones del mandamiento de aprehensión que fue ejecutado y ordenado por el fiscal Miguel Ángel Cardoso Ramírez. Como ministro de Economía y Finanzas Públicas, Arce Catacora fue integrante del directorio del Fondo del Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, y en esa condición participó de la autorización para la ejecución del proyecto presentado por Lidia Patti, entonces dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, y luego defensora del gobierno de Evo Morales y de Luis Arce, desde la Asamblea Legislativa o desde las calles. Indudablemente es un hecho histórico. En este primer cuarto de siglo, en este siglo XXI, se ha detenido a un expresidente del Estado, no acusado por delitos de orden político, sino por delitos de orden penal. Podría, y lo pongo entre comillas, podría ser juzgado en la justicia ordinaria. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Bueno, la situación que se ha presentado, por supuesto, ha llamado la atención a los evistas, a los masistas. María Nela Prada, ex ministra de la Presidencia, quiso encontrarse con el expresidente y no se lo permitieron. Veamos. Son detenciones que se están realizando de manera totalmente fuera del procedimiento. Lo mismo con la compañera hermana Lidia Patti, que hemos hecho conocer de que en realidad se ha indicado que este tipo de aprehensiones no se iba a dar porque hay un cambio, así lo han señalado en la justicia y otros, pero en realidad lo único que esperamos, no me quiero anticipar a ningún tipo de criterios, es averiguar por qué se están realizando este tipo de aprehensiones y bajo qué amparo normativo se lo está realizando, ¿no? Porque nuestro expresidente es expresidente y por lo tanto amerita un juicio de responsabilidades, y en el caso de él, ese es el procedimiento que correspondería, pero más allá, por decir que no fuera expresidente, y es lo que la norma establece, cualquier ciudadano debe ser notificado previamente con un proceso que se le esté iniciando y tiene el derecho a no solo al debido proceso, sino a la defensa que le corresponde, ¿no? A propósito del tema, se ha informado que el expresidente Luis Arce tiene responsabilidades penales en este caso. Ha sido finalmente señalado como el principal responsable de este millonario daño económico al Estado. Así lo habría anunciado el ministro de Gobierno, Marco Antonio Vieira. Con el principal responsable de este millonario daño económico que se ha producido en el país, que el ministro Arce Catacora, el que en su momento el ministro de Economía Arce Catacora fungía como presidente de este fondo y por lo tanto tenía la responsabilidad directa. ¿Cuáles son los delitos por los cuales fue aprehendido este señor? Los delitos denunciados son favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta económica. Como es de conocimiento ya de la opinión pública y de los medios de comunicación, se autorizó desde el fondo del Fondio traspaso de ingentes cantidades de dinero a cuentas particulares. Se autorizó transferencias de recursos a proyectos fantasmas. Se transfirieron recursos a proyectos que se realizaron a medias. Todo esto
son, ¿no es cierto?, hechos que se han producido y que están dando lugar a la situación económica que hoy estamos viviendo. El gobierno del Estado, presidido por don Rodrigo Paz Pereira, tiene una clara directriz y un claro principio. Vamos a luchar contra la corrupción, vamos a perseguir a los autores del descalabro económico que está viviendo nuestra patria y no vamos a cejar hasta dar con todos los responsables. Hay que reiterar entonces que este proceso no es en calidad de expresidente de Luis Arce Catacora, sino como exministro del gobierno de Evo Morales. En ese sentido, se ha abierto una causa por delitos de orden penal. Bueno, esta es la explicación que a continuación usted va a recibir del fiscal general del Estado con relación a esta pérdida posible de 360 millones de bolivianos que se habría dado en la gestión de exministro de Catacora. Nótese de que son hechos que se realizaron supuestamente cuando esta persona fungía como ministro de Economía y que también era parte de una, si se puede decir, directiva que se habría conformado en ese entonces. No estamos hablando de hechos que pudieran haber pasado cuando él fungía como presidente electo del país, algo que recién él ha cumplido y ha pasado el mando a otra persona que es el señor Rodrigo Paz. Si no son hechos anteriores en el cual se tienen otros coinvestigados que nace de una ampliación de denuncia que realiza el Fondo Indígena con su nuevo representante legal en Bolivia y así también en base a informes policiales que exigieron también y recomendaron que se pueda asegurar la presencia del investigado en la presente investigación. Estamos realizando nuestro trabajo porque la Constitución dice quien dirige una investigación es el Ministerio Público. Nosotros vamos a llevar ante una autoridad judicial a esta persona que hoy se encuentra aprehendida y será imputada posteriormente y será un juez que considere si se defiende o no en libertad. Y la etapa ya para esta persona dentro del proceso pasará de etapa preliminar, que es como ahora está, a etapa preparatoria en la cual duran 6 meses para esta persona. Y hay más repercusiones acerca de esta noticia. Se ha pronunciado también el vicepresidente de Estado, Edman Lara, quien aseguró este miércoles que la aprehensión del exmandatario Luis Alberto Arce Catacora se ejecutó en estricto cumplimiento de una orden fiscal y ahora deberá rendir cuentas ante la justicia. Quiero felicitar a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la División Anticorrupción de la Ciudad de La Paz por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal en contra del expresidente Luis Arce Catacora. Lo habíamos dicho en una oportunidad, Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia. Que viva la patria, por siempre la patria, y que mueran los corruptos. Y este es un caso que se destapó hace 10 años. Se reportó entonces la pérdida económica de al menos 70 millones de dólares, con la creación incluso de pueblos fantasmas para entregar dineros fantasma también a programas de estas mismas características. Hubo varios detenidos, uno de ellos, un exdirector del Fondio, precisamente murió en la cárcel. Bueno, su abogado ahora dice que se debe establecer justicia y ha hecho algunos pedidos al vicepresidente del Estado. Jurídicamente hablando, queremos que se levante toda la denuncia que tiene en Marco Aramayo ahorita, porque el hijo gasta, ¿no? Los procesos siguen. La fiscalía. ¿Las notificaciones? Sí, las notificaciones. Pero Arce tiene que responder, entonces tiene que responder. Exactamente, tiene que responder, digamos, no queda otra manera. Pero doctor, ¿cuántas resoluciones habría firmado el expresidente en el caso Fondo Indígena? 1100. ¿De qué se tratan estas? ¿A quiénes benefician? Proyectos eran, proyectos de obras así, ¿no? Doctor, ¿y son obras? ¿Cuánto ha sido el daño económico? 200 millones de dólares. ¿Usted ahora va a presentar, se va a sumar a esta denuncia? Ahora sí, vamos a sentarnos con el equipo jurídico que tenemos y vamos a ver
vamos a analizar también, ¿no? Ahora se ve sorprendido él porque justamente las cartas fueron ayer presentadas, 9 de diciembre de 2025 a vicepresidencia, a presidencia 9 de diciembre. El que denunció salió perjudicado, ¿no? Por haber denunciado, por alzar la voz en contra pues, de un monstruo, por así decirlo, ¿no? También se ha pronunciado el diputado del Partido Demócrata Cristiano, Manolo Rojas, quien habla ahora de promover un juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales por el caso Fondo Indígena tras la aprehensión de Luis Arce. Arce era el cajero de Evo Morales, 15 años ha sido el cajero, entonces resulta totalmente estúpido decir que Evo Morales no conocía de esta malversación y este mal manejo de dineros. Entonces ya vamos a empezar a hablar de un juicio de responsabilidades para el señor Evo Morales. Donde apretamos, hay pus. Entonces cuando apretamos Fondo Indígena hay muchas cosas que investigar. Y no es persecución política, como dice aquí alguna persona aislada, porque básicamente secuestro ha sido lo que han hecho con Camacho. Acá se ha respetado el debido proceso. Antes estas decisiones se consultaban por llamadas. ¿Qué vamos a hacer? Ahora un fiscal probó, ha emitido esta orden de aprehensión. Nosotros como Congreso solamente podemos dar el respaldo al fiscal general del Estado, a la Corte Suprema para que fallen en justicia. ¿Confirma que es una orden de aprehensión contra una orden de aprehensión ejecutada conforme el artículo 226. En este momento nos estamos constituyendo para velar los derechos y garantías del procesado. Es un ser humano, no hay que olvidarnos de aquello. Puede ser que no me caiga y no sea de mi gusto, pero es un boliviano que merece el trato como todos los ciudadanos. Los seguidores del expresidente Evo Morales se han manifestado en torno a este caso y han señalado que su líder, Evo Morales, no tiene algo que ver con este hecho, que en todo caso le correspondería un juicio de responsabilidades. Pero sobre el particular suceso de las últimas horas, dice que no tienen algo que ver. Mandamiento de aprehensión y que el expresidente Luis Arce Catacora habría sido aprehendido. Debemos aclarar de que este extremo es en base a la investigación que se está realizando sobre el Fondo Indígena. En esta responsabilidad, él actuaba como ministro de Economía y es él quien emite las resoluciones en el acto investigativo. Por lo tanto, está claramente cerrado la responsabilidad ejecutiva en lo que es el ministro de Economía. Bajo ningún término, bajo ninguna lógica, pueden incriminar al entonces presidente Evo Morales. Estaba lejos de la administración del presidente Evo Morales, ya que es un acto propio del Ministerio de Economía de ese tiempo. Obviamente tenemos que aclarar que dentro de las investigaciones se han presentado absolutamente todas las pruebas de descargo de muchos de los que han sido incriminados por este supuesto delito. Lo que sí se debería conminar a la Contraloría General del Estado concluir la auditoría especial para calificar en realidad cuál es el alcance del daño económico y la responsabilidad ejecutiva del entonces ministro de Economía. Más allá no puede llegar y más allá de una suma que supuestamente es exorbitante, porque hay que aclarar que muchos de los que han sido parte de este proceso y de esta auditoría han devuelto el dinero. Por lo tanto, el daño económico no es tanto como el que dicen. Y segundo, la responsabilidad es limitada al entonces ministro de Economía, Lucho Arce. Y en las últimas horas se ha pronunciado la diputada de la Alianza Libre, Ana María Quiroga, quien ha cuestionado al gobierno nacional por no hacer cumplir la orden de aprehensión en contra de Evo Morales. Pero también quisiera aprovechar para preguntarle al gobierno cuándo vamos a cumplir la detención del expresidente Evo Morales, el señor Juan Ramón Quintana. Han pasado 32 días y seguimos sin haber tomado decisiones en eso, y creo que dejamos que salga la palestra todos los días, hacemos declaraciones, y creo que también deberíamos hacer cumplir la ley, porque la verdad es que yo pienso que todas las leyes deben cumplirse, todos los mandamientos de apremio deben cumplirse, todos los mandamientos he visto que al señor Chilo han detenido ayer, he visto que el señor del yacimiento se ha hecho un mandamiento cuando ya ha escapado. Entonces yo creo que hay muchas cosas que como población tenemos que reclamar.
Vamos a dejar este tema. Hablemos de otros asuntos que indudablemente también están preocupando a los bolivianos. La elevación del precio de la carne, fundamental alimento en la mesa de los bolivianos. Este producto va a ser exportado también próximamente a Egipto y se está buscando abrir, según se ha informado en las horas precedentes, se está buscando exportar este producto a Chile. La industria cárnica, a través del cumplimiento de la norma que pone el SENASAC, viene desarrollando una serie de exportaciones al mercado de países donde exigen nuestra carne, donde exigen grandes cantidades de cupo, y eso nos genera una generación de riqueza, ¿no?, para el sector pecuario en este caso. Lineamientos internacionales que bajan a lineamientos de países. Los países que requieren nuestra carne tienen que venir a hacer una inspección a los mataderos, tienen que hacer una inspección de documentos, de oficinas, de instalaciones, y es todo un proceso de autorización que demora, pero si los frigoríficos cumplen con este requisito, nosotros estamos habilitados de acuerdo a los requisitos de los países para poder exportar carne. En este caso tenemos la exportación a Rusia que se está exportando, estamos en un proceso con Chile para exportar, bueno, una serie de exigencias que tenemos que cumplir tanto el sector productivo como nosotros como normador público en este tema. Continuamos con la información en temas económicos en el país. Desde Futecra piden frenar la exportación de carne de res porque estos últimos días se habría incrementado el precio hasta 90 bolivianos el kilo. Exactamente, en estos días nosotros como trabajadores en carne, desde el momento que hemos iniciado con estos problemas, siempre estamos en estado de emergencia. Y por lo tanto, en donde nosotros ya en este tiempo queremos hacer conocer a la población lo que la elevación del precio de la carne no es culpa del trabajador en carne, más a lo contrario es el gobierno, donde nosotros hemos esperado que este gobierno va a cambiar, pero más a lo contrario ha sido un títer de los ganaderos, donde se ha puesto otro disfraz para poder hacerlo más el doble de la exportación. Anterior hemos pedido al Luis Arce Catacora que suspenda la exportación, pero ahora el Rodrigo Paz ha duplicado, está exportando ya a otros países de Egipto, China, Chile, por todos esos lados que ya está exportando. Y por lo tanto nosotros pedimos primero que garantice a la canasta familiar. No queremos afectar y nosotros siempre vamos a estar. O no sea otro sordo, igual que el Luis Arce Catacora. Y él no nos entendía. Nosotros hemos mandado notas retiradas veces para poder socializar, pero lamentablemente hoy en el día no hemos sido escuchados. Ya tenemos terceras, cuartas notas que ya hemos enviado al presidente Rodrigo Paz para que nos atienda, para nos escucha otro sordo igual que el Arce Catacora. Bien. ¿De qué manera puede garantizar todo? Como ha venido sucediendo hace muchísimos años desde instancias gubernamentales, hoy el presidente Rodrigo Paz ha señalado que los intermediarios son los responsables por la elevación del precio de la carne. No puede ser que hayamos cerrado un acuerdo con Egipto para exportar carne a futuro y los intermediarios digan que ha subido el precio de la carne porque se está yendo a Egipto. Oiga, por favor, seamos un país serio. Los intermediarios dicen, subió el precio de la carne porque se está yendo a Egipto. No, la carne está acá, a Egipto irá, pero tenemos que cumplir con un mercado interno. Y eso lo tenemos muy claro, pero que no nos tomen de estúpidos, porque aquí los precios han bajado y otros los están subiendo y no están siendo solidarios con el país. Hoy día todos tenemos que ser solidarios con la patria.
Y no podemos respetar o aguantar a aquellos vivos que ante la desgracia están haciendo recursos o están haciendo plata, como aquellos en la corrupción que por año se afanaron más de 800 a 1.000 millones de dólares con los hidrocarburos. Por favor, si no nos autorrespetamos, si no generamos respeto entre bolivianos, entonces, señores, no le pidamos al Estado que nos coopere. En otra noticia, la diputada Daniela Cabrera ha informado que los créditos pendientes serán analizados el día de mañana en la comisión con explicación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Quiero decirles que como se está trabajando en la Asamblea Legislativa, el día de mañana, como es habitual, en nuestra orden se ha convocado a la 19 sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa para las 10 de la mañana. Se van a tratar 6 temas importantes, entre ellos estamos hablando de 3 créditos que estaban pendientes de aprobación, que han llegado desde el Ejecutivo, que se han tratado en las diferentes comisiones, que ya tienen un informe y que el día de mañana lo vamos a tratar en el Pleno de la Asamblea. Además, se va a tratar el presupuesto general del Estado, que también ya ha sido enviado y ha sido tratado en la comisión correspondiente, ¿no? Entonces estamos listos para que el día de mañana se pueda llevar adelante esta sesión como está convocada para las 10 de la mañana. Además, es importante mencionar a la población de que se ha podido invitar al personal del Ejecutivo, en este caso al responsable de presupuestos de lo que es el Ministerio de Economía, para que ante el Pleno de la Asamblea Legislativa de la Cámara de Diputados pueda brindarnos una explicación específica, puntual de cada y detallada, además, con documentación respaldante de cada uno de estos créditos que van a ser tratados el día de mañana. Son entonces al menos 3 los proyectos que se tienen a nivel de financiamiento externo que está procurando el actual gobierno. Una decisión política, sin embargo, va a marcar el rumbo que vayan a seguir los mismos. Ya el vicepresidente ha pedido, entre otras cosas, que se explique 550 millones que han sido ofertados por la CAF. Entonces, decisión política en torno a créditos. El contenido y la importancia de los 3 convenios de préstamo que están como anteproyectos de ley en la Asamblea. El convenio con CAF, el convenio por 550 millones de dólares, el convenio con JICA por aproximadamente 96.9 millones de dólares y el convenio con el BID por 100 millones, ¿no es cierto? Perdón, por 30 millones. Ahora se ha explicado a los jefes de bancada la importancia, el contenido de esos anteproyectos de ley y hemos recibido algunas preguntas, hemos atendido las preguntas y bueno, mañana se tratará el tema en la plenaria y bueno, esperamos que todo salga bien y tengamos la aprobación de estos 3 convenios que son absolutamente importantes para el país. Enseguida, al retornar aquí en 24 horas, estaremos hablando sobre los lamentables sucesos con muerte de 2 personas en Cochabamba. Y la aprehensión de un policía al respecto, los detalles al retornar. Muchas gracias por informarse junto a 24 horas. Vamos a lo que habíamos anticipado, los lamentables sucesos que se han registrado en Cotapaxi en la línea de delimitación con otro municipio, Colcapirgua. Según el gobierno y el reporte oficial, allí no hubo una manifestación social ni comunal. Se trató de un lío por tierras que también involucra a loteadores. En ese sentido también se ha añadido y se ha dicho que los esperaron a los policías con drones y armas de fuego. La policía acudió a la zona cumpliendo una orden de la justicia, una sentencia constitucional. La tarea de la policía al llegar allá era resguardar el ingreso de una columna de vehículos pesados que transportaban residuos sólidos a un botadero que existe en el lugar. En esas circunstancias, la policía fue agredida por, no pobladores, sino por bandas delincuenciales organizadas
para apropiarse de terrenos, para avasallar y para luego comercializarlos. En ese sentido, nosotros que hemos encontrado como evidencia, drones, dinero, vehículos, dinamita, he visto un filme donde se los intenta quemar, agresiones, es decir, lamentablemente, en este caso, han muerto 2 compatriotas, lo sentimos muchísimo, les hemos expresado nuestra solidaridad, nuestro pesar a sus familias, por parte mía y del señor presidente, porque una muerte de un compatriota de 12 casos siempre es doloroso, pero también es doloroso ver que un oficial que no cumplió con los reglamentos policiales y ante la agresión reaccionó, un hombre joven, un subteniente de 28 años, que ve truncada su vida, que al ser agredido utilizó su arma de reglamento, cuando está terminantemente prohibido que a este tipo de eventos la policía lleve armas de fuego. Respecto al tema, aprendieron al policía que usó un arma de fuego durante el enfrentamiento y va a ser imputado por homicidio. El subteniente investigado por realizar disparos durante los enfrentamientos del lunes en el botadero de Colcapirua, en Cotapaxi, donde murieron 2 personas, fue aprehendido e imputado por homicidio. Es lo que informó el fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina. El subteniente, internado en un centro de salud tras recibir 18 esquirlas de un disparo de escopeta, fue arrestado ayer y declaró que disparó su arma en 3 ocasiones mientras intentaba salir del lugar junto a otros camaradas. Afirmó que temió por su vida después de que pobladores amenazaron con quemarlos. Sostuvo que actuó bajo un estado de necesidad y que los disparos buscaban controlar y dispersar a la multitud. Añadió que él y sus compañeros recibieron nuevos ataques en una zona de sembradíos, donde sufrió impactos de arma de fuego en las piernas y también en el rostro. Un video grabado por pobladores circula en redes sociales y muestra al subteniente y a otros policías mientras reciben insultos y amenazas. En las imágenes se aprecia que el uniformado exhibe su arma de fuego. Y este suceso, el de Cochabamba, ha reabierto ante la opinión pública el caso y los luctuosos sucesos de Yayagua, donde perecieron al menos 5 policías que fueron enviados inermes a tratar de desbloquear aquello. Entonces, familiares de estos uniformados están pidiendo que se acelere la investigación sobre este tema. Estamos pidiendo justicia, porque hasta la fecha se ha investigado y se ha tenido aprendidos tanto como menores de edad y como personas mayores de edad, en los cuales, ¿qué se llama? El que se ha escapado, Ramiro Pucho, una vez que le han notificado a él, le han dado detención domiciliaria, y posterior a que le han dado detención domiciliaria, él se ha dado a la fuga. Ahora hay 2 personas aprendidas, y uno de ellos quiere salir, le van a dar libertad. Por más que haya pruebas en el cuaderno de investigación, están haciendo caso omiso a todas las pruebas. En las pruebas indican quién es la persona, cómo le ha matado. Parece que mi esposo ha suplicado por su vida, ha pedido por su hijo, pero aún así no le han hecho caso. Está escrito en el cuaderno de investigación, pero el juez no lo ha tomado en cuenta. Ahora solamente le ha pedido un garante. Presenta ese garante y esa persona, Urquiza sale con detención domiciliaria. Pero él es el autor principal quien ha matado a mi esposo en Yayagua. Está a punto de salir. Se tiene prevista una audiencia. En esa audiencia tiene que presentarse un garante. Con ese garante a él le van a dar detención domiciliaria. Ahora nosotros nos han dado de la policía un abogado. Después de eso del ministerio también nos han dado un representante. Y muy aparte de eso, el comandante de Oruro también nos han dado un abogado, un asesor legal, pero los cuales hasta la fecha no se han movilizado. Ahora el investigador, que es el suboficial Cruz, sargento Cruz, están más a favor de los que han asesinado a mi esposo. Y respecto al tema, también ha emitido declaraciones el diputado de la Alianza Unidad, Alejandro Reyes, quien exige justicia plena por los policías fallecidos en Yayagua. Primero que hay que hacer es, 1, brindar justicia
a los efectivos, a las familias de los efectivos policiales y por supuesto evitar que esto vuelva a suceder. Y por eso tenemos que tener una ley clara, tenemos que tener un respaldo a las fuerzas del orden. No se los puede castigar antes de que haya una investigación y mucho menos permitir que ellos sufran más bien violencia o incluso la pérdida de vidas. Creo que se tiene que invertir la tortilla. Ellos son los que tienen que más bien brindar esa legitimidad del uso de la fuerza, porque en realidad es el Estado el único que tiene el monopolio del uso de la fuerza y de las armas de fuego. ¿Qué hacen civiles con armas de fuego, con drones, con armamento que realmente es cuestionable e irregular? En ese sentido tiene que actuar la policía, la justicia y por supuesto con todo el peso de la ley. Retomemos los temas económicos. Fíjese usted que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, ha inhabilitado más de 6.000 tarjetas Visa que permitían la compra de hasta 1.200 litros de carburantes. Según el informe que se tiene, se utilizaban mal estas tarjetas y el combustible comprado iba directamente al mercado negro de los carburantes. Hoy se ha procedido a la inhabilitación de 6.398 tarjetas Visa observadas. Estas tarjetas se empiezan a distribuir a partir del decreto 2243, del 7 de febrero del 2015. En este decreto se crean estas tarjetas para autorizar la compra y el transporte de diésel destinado al consumo propio de productores agropecuarios. De acuerdo al procedimiento, los consumidores agropecuarios tienen el derecho de consumir entre 121 litros y 1.200 litros. Este volumen se otorga a través de la Dirección General de Sustancias Controladas con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Esto quiere decir que a partir del 2015 se han entregado 29.610 tarjetas a consumidores agropecuarios. Nosotros, el primer mes de nuestra gestión, hemos empezado obviamente a hacer la revisión de estas tarjetas y de los volúmenes consumidos, y en nuestra primera revisión hemos encontrado estas 6.398 tarjetas que hemos procedido a inhabilitar el día de hoy. En otra información, el nuevo gerente de MAPA, Sergio Siles, ha indicado que esta entidad no será cerrada hasta tener un previo análisis y no se descarta que próximamente se convierta en una alianza público-privada. Un cierre de EMAPA y en realidad de cualquier empresa pública, no podemos ser irresponsables en poder mencionarlo sin un previo análisis, una previa revisión, no solamente documental, sino también técnica. Recordemos que hay inversiones que se han realizado en las plantas, recordemos que hay un tema de logística, de distribución por detrás y los objetivos propiamente hablando de la empresa para lo cual ha sido creado. Entonces, un cierre de MAPA, por supuesto, y reitero, de cualquier empresa pública amerita un análisis exhaustivo y en función a eso seguramente se podrán plantear distintos escenarios que se puedan tener para llevar adelante todo lo que corresponda a las decisiones que vayan a tomar. Ahorita estamos en una etapa de evaluación en todo sentido de la estructura, del funcionamiento, de las plantas, desde luego. Y bueno, con todos esos inputs seguramente tendremos las herramientas necesarias para pensar en una alianza pública-privada, para continuar con este modelo de administración estatal seguramente mejorado, seguramente más eficiente. Y pequeños y medianos empresarios han iniciado una demanda ante el gobierno. No se sienten beneficiados por las políticas gubernamentales. Han señalado que todo lo que se está haciendo está, por el contrario, mejorando la situación de la gran empresa, pero no de ellos. Esta es la manifestación. Sí, hemos visto que realmente la falta de dólar ha hecho que los insumos suban en un 100%. Ahora el dólar al parecer se va a estabilizar, pero va a tener efecto de aquí a un mes o 2 meses, no va a ser de inmediato. Los insumos siguen caros,
pero nosotros necesitamos reactivarnos. Las medidas que el gobierno ha tomado, lamentablemente parece que no está tomando para los micro y pequeños empresarios, para los que generan su propio empleo. O sea, él tenía que dictar un perdonazo tributario, no nos olvidemos, el 9 de noviembre, pero nos hemos visto sorprendidos con que da el perdonazo a las grandes fortunas. Vamos a ser más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. ¿Y qué es de este sector de la micro y pequeña empresa? Tiene que haber un perdonazo de los impuestos donde también nosotros nos podamos acoger y toda la ciudadanía que tiene problemas con impuestos. No podemos permitir que haya esa clase de discriminación, porque es una discriminación que se está realizando. Es momento de una breve pausa en esta entrega informativa al retornar el pedido de que se reactiven las elecciones judiciales en el país. Y también esta exigencia de los jubilados para que se les devuelva más de 3 millones de bolivianos. Ya volvemos con esta información y mucho más. No se vaya. Retornamos con más información en el noticiero 24 horas. Gracias por continuar con nosotros. Como lo anunciamos antes de la pausa, presentan un proyecto de ley, esto para reactivar las elecciones judiciales en 5 departamentos con convocatorias abiertas. Presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, queremos informar al pueblo boliviano que por el bien de Bolivia y en respeto a la democracia y al Estado de Derecho, hemos presentado el proyecto de ley de subsanación y continuidad de las elecciones judiciales 2024-2025 en departamento con convocatoria desierta. Aquí está el proyecto de ley, lo presentamos públicamente. Queremos decirle de cara al pueblo boliviano y en honor a la verdad, que la ley de subsanación y continuidad de las elecciones judiciales 2024-2025 es que hoy lo presento esta ley de subsanación y continuidad de las elecciones judiciales como una norma necesaria para reencauzar el proceso electoral judicial que quedó interrumpido en 5 departamentos del país por mandato del Tribunal Constitucional. La sentencia constitucional 770/2024-S declaró desierta la convocatoria en los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, por vulneraciones al debido proceso. Esa sentencia es vinculante de carácter obligatorio y nos obliga a emitir una nueva convocatoria como lo estamos haciendo hoy. No es una decisión política, que quede claro, es un imperativo constitucional de la ley, de todas las leyes del país, como es nuestra Carta Magna. Y jubilados del Magisterio Rural esperan que la dirigencia de este segmento de los educadores devuelva al menos 3 millones de bolivianos. Dicen que al momento solo les entregaron 1 millón. Ellos han robado nuestra plata, que ese es ya conocimiento público. Han manejado en mochilas, en maletas, en yutis, nuestra plata. La federación. O sea que existe una gran corrupción en la Federación Rural de Maestros. Actual ejecutivo del Departamento de La Paz, Walter Laime, ejecutivo, luego con su compañero Richard Calle, esos dos han manejado mal. Entonces, por eso que hoy estamos movilizándonos para que nos conozca, a pesar que nosotros ya hemos agotado, a todas las instancias hemos pedido, digamos, audiencia, etcétera, etcétera, y lo hemos hecho conocer, pero se hicieron caso omiso. Pero ahora la movilización que estamos bajando una parte, porque somos tercera edad, ya no podemos estar todos, primera edad, otros se han quedado con silla de ruedas, y a pesar otros se han muerto, sin gozar ese aporte que tantos años han aportado a la Federación de Maestros Rurales La Paz. Esa es la justa, nuestro derecho de reclamar, y estamos bajando ahora y posteriormente tomar otras acciones contra la Federación Rural Maestro, contra este ejecutivo Walter Laime. Eso ha llegado a Richard Calle. En otra información, desde el Gobierno Nacional denuncian emboscada financiada en contra de efectivos antidroga, esto en el Chapare. Ahí está. La emboscada no fue espontánea ni social, fue organizada y financiada. Tenemos evidencia contundente. Uno de los aprendidos envió mensajes por WhatsApp ofreciendo compensación económica a comunarios de la zona para bloquear los accesos, atacar a los efectivos y evitar la destrucción de los laboratorios.
Este hecho obliga a un mensaje muy claro. Cuando se ofrece dinero a los comunarios para proteger una fábrica de droga, no estamos ante una protesta social, estamos ante crimen organizado. El Estado no permitirá que las familias campesinas sean utilizadas como escudo humano por estructuras criminales que lucran con la violencia, el daño ambiental y la corrupción territorial. Durante la emboscada, nuestros efectivos fueron agredidos con piedras, petardos, machetes y otros objetos contundentes, provocando 3 policías heridos con lesiones en la cabeza y pies, 3 vehículos con vidrios destruidos y daños estructurales. Estos servidores públicos estaban cumpliendo órdenes legales en defensa de la ley y de la salud de las comunidades. A sus familias y a sus unidades, quiero decirles, no están solos. El Estado los respalda. Personas con discapacidad se han movilizado en las últimas horas, están rechazando que el gobierno haya determinado que 2 direcciones pasen a otros ministerios que no sean el de salud. Veamos. En defensa de las personas con discapacidad, que una institución trabajaba para el sector ha sido trasladado donde no es su competencia. Esa es la única que estamos nosotros saliendo protesta con toda la base, con el Departamento de La Paz afiliado al FOCPED La Paz en el Departamento de La Paz. Aquí estamos nosotros con una masiva movilización. Necesitamos la respuesta de las autoridades. Aquí parece que nos quieren jugarnos con el sector, pero nosotros no vamos a permitir. Hemos tenido algunas reuniones, pero el gobierno no busca divisionismo al sector de personas con discapacidad. No hay clara respuesta a lo que nosotros estamos defendiendo, nuestra institución que trabaja a favor de las personas con discapacidad. Última pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar en noticias de espectáculo, Claudia Sheinbaum está entre las mujeres más poderosas del mundo. Y también estaremos hablando de María Corina Machado, que no ha podido recibir en sus manos el Premio Nobel de la Paz. Esta información y mucho más al retornar, no se vaya. Gracias por seguir junto a 24 horas. Comenzamos aquí este recorrido nacional que nos permite los videos, los mensajes que usted nos envía a nuestra línea del 699-55-470. Este segmento de interacción se llama Quiero Reportar. Informan desde La Paz, reportaron que se extravió una niña de 4 años de edad el pasado 9 de diciembre en inmediaciones de la Feria del Martes, cerca al Cementerio General de Viacha. Su familia ruega a la población de Viacha proporcionar cualquier información al número 680-77178. Vamos hasta El Alto, en la zona Villa Tunari. Reportan que un perrito se encuentra lastimado en una de sus patitas en la calle 18 y avenida Sucre. Piden ayuda. Tenemos información desde todo el país. Cochabamba, a través de las siguientes imágenes, reportaron que continúan las filas de vehículos de transporte pesado y de larga distancia en los surtidores en Cochabamba. Vamos al panorama internacional de las noticias, donde destacamos que María Corina Machado no ha podido recibir el Premio Nobel de la Paz que este año recayó sobre su persona. En ese sentido, su hija mandó un emotivo discurso. Vamos a tener el reporte, pero también vamos a informarle que Estados Unidos está certificando que se hizo de un petrolero venezolano. Una situación bastante complicada ya para Nicolás Maduro. Eso y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Después de días de incertidumbre, finalmente no fue María Corina Machado en persona quien recogió el Premio Nobel de la Paz. Ante la audiencia reunida en Oslo, Ana Corina Sosa pronunció un discurso escrito por su madre. I am here.
Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que a ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz. Pero aunque no ha podido estar aquí y participar en esta ceremonia, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en tan solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo. Una promesa que la opositora venezolana hizo por teléfono al presidente del Comité del Nobel. Estoy muy triste por tener que decirte que no lograré llegar a tiempo para la ceremonia, pero llegaré a Oslo. De hecho, voy en camino a Oslo en estos momentos. Sé que hay cientos de venezolanos llegados a la ciudad desde distintas partes del mundo que están ahora en Oslo, como mi familia, mi equipo y colegas. Una reaparición que significaría o bien una salida clandestina de Venezuela o bien un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, que también fue interpelado desde Oslo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció una protesta en Oslo contra la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. Grupos por la paz y figuras de la izquierda noruega se concentraron en la tarde frente al instituto que otorga el premio. Sus lemas fueron no al Premio Nobel de la Paz para los belicistas y Estados Unidos, saca tus manos de América Latina. Quiero agradecer desde aquí al pueblo de Oslo y de Noruega, que por miles se lanzó a las calles hoy a pedir paz para Venezuela, a apoyar a Venezuela en su deseo de paz y desarrollo, a decir no a la guerra por petróleo, no sangre por petróleo. En octubre, el Comité Nobel otorgó el galardón a la líder de la oposición de Venezuela por sus esfuerzos en favor de lo que considera una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Pero para algunos, el premio queda empañado por el respaldo de Machado a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que mataron a al menos 87 personas en ataques a supuestas narcolanchas. Ha sido un día muy interesante en cuanto a noticias. Como probablemente saben, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero enorme, muy grande, de hecho, el más grande jamás incautado. Y están sucediendo otras cosas, así que lo verán más adelante y hablarán de ello con otras personas. Último debate en Chile antes del balotaje presidencial del domingo. Las propuestas sobre seguridad y migración volvieron a centrar el intercambio entre el ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Janet Jara. Kast, que promete deportar en masa a migrantes indocumentados, lidera los sondeos con una intención de voto de entre 55 y 60%. Este va a ser un gobierno de emergencia y, como lo han señalado varios de los que están acá, vamos a trabajar por un gobierno de unidad nacional. ¿Va a ser difícil? Muy difícil. Vamos a dejarlo todo por mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas, lo vamos a hacer. Jara, una militante comunista moderada que representa a la coalición de centroizquierda, fue la candidata más votada en la primera vuelta del 16 de noviembre. Pero las encuestas predicen hoy una victoria de Kast, que ha recabado el apoyo de varios otros candidatos de derecha. Yo voy a seguir haciendo hasta último minuto lo que he hecho siempre toda mi vida. Trabajar para conquistar conciencia y corazones y poner en común con la ciudadanía nuestras propuestas para solucionar la vida con acciones reales. Por eso es importante decir, no solamente eslogan, no solamente voy a tener la mano dura, voy a impedir que esto avance, voy a avanzar en esto otro, o echarle siempre la culpa a alguien más. En caso de ser elegido, Kast se convertirá en el presidente más a la derecha del espectro político desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990. En Brasil, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que podría reducir drásticamente la condena del expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La sesión del martes estuvo marcada por el caos, forcejeos, interrupciones y un intento de boicot, todo mientras los abogados del exmandatario de 70 años pidieron su salida inmediata de prisión para someterse a 2 cirugías urgentes y reiteraron que la condena debería cumplirse en su domicilio por razones humanitarias. El proyecto de ley fue introducido el martes en el plenario y propone reducir de forma radical las penas por varios delitos, incluido el de golpe de Estado. De aprobarse en ambas cámaras, Bolsonaro vería su condena caer de más de 27 años a poco más de 2. La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el Poder Judicial.
Según el impulsor del texto, el diputado Paulinho da Forza, la iniciativa busca pacificar el país y también abriría la puerta a la libertad condicional de más de 100 bolsonaristas presos por la asonada del 8 de enero de 2023. Momento de presentarles las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo internacional. Claudia Sheinbaum está entre las mujeres más poderosas del mundo. Les mostramos los detalles, pero también tenemos noticias de Gloria Trevi, quien a través de un programa de televisión internacional anunció que va a realizar una demanda millonaria. Aquí los detalles. Entre personajes como Taylor Swift, Kim Kardashian y Mackenzie Scott se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ocupa el quinto puesto de las 100 mujeres más poderosas del mundo según la Forbes. El medio describe a la mandataria como la mujer que hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024. Destacó además su cargo como jefa de gobierno de la Ciudad de México de 2018 a 2023 y señaló que uno de sus logros fue la introducción de un nuevo sistema de cablebús que mejoró los desplazamientos en toda la ciudad. También la reconoció como una científica destacada con un doctorado en ingeniería energética que se encuentra entre los científicos y legisladores que comparten el Premio Nobel de la Paz 2007 por su participación en un panel de ciencias del clima de las Naciones Unidas. Esta es la 22ª lista anual de Forbes, la cual se determinó con base en 4 métricas principales: dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia, posicionando así en primer lugar a Ursula von der Leyen, primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, seguido de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir esta institución bancaria el 1 de noviembre de 2019. La cantante Gloria Trevi aseguró haber iniciado una demanda en Estados Unidos por 180 millones de dólares contra Ricardo Salinas Pliego. Así lo reveló en una entrevista con la periodista Sabina Berman, quien difundió un adelanto de su programa Largo Aliento. Además, la cantante retoma señalamientos pasados sobre el papel de la televisora y de la conductora Patricia Chapoy, a quien atribuye haber presionado para su encarcelamiento a inicios de los 2000. En el clip que se encuentra en su cuenta de X de la escritora, la también periodista plantea una pregunta directa sobre el origen de los 5 años que Trevi pasó en prisión en Brasil, a lo que la cantante responde que no es ella quien señala responsabilidades, sino que dichas afirmaciones provienen de declaraciones hechas previamente por TV Azteca y algunas de sus filiales. En el fragmento se escucha que, según Trevi, estas expresiones incluían que la televisora había presionado a las autoridades para lograr su encarcelamiento. A continuación, para ustedes, un reporte completo en nuestro pronóstico del tiempo. Final aquí en el Noticiero 24 Horas en esta tercera edición. Muchas gracias por seguirnos como cada noche para ser los mejores informados. Muchísimas gracias, amigos. Ha sido un placer. Mucha información en esta jornada. La estaremos actualizando permanentemente en nuestras redes sociales. Que tenga un feliz descanso. Gracias y permiso. Muy buenas noches. Hasta mañana con más información. Detienen al expresidente Luis Arce y generan revuelo político-judicial en Bolivia. Arce fue aprehendido por el caso Fondioc, referido a un caso de corrupción que generó millonarias pérdidas al Estado. El hecho investigado se produjo cuando era ministro de Economía del régimen de Evo Morales. Arce no goza de juicio de responsabilidades en el caso Fondioc. El ministro de Gobierno afirmó que Arce fue detenido en su calidad de exministro de Economía del gobierno de Evo Morales y no por su gestión como presidente, por lo que no goza de un juicio de excepción y puede ser enjuiciado en la vía ordinaria. Prada, el expresidente Arce fue secuestrado, goza de caso de corte. Los seguidores del expresidente y exministro de Economía manifestaron su repudio en redes sociales por esta captura. Desde
Desde el ámbito político se pide que se esclarezca plenamente el caso de corrupción ligado al Fondioc. Suspenden más de 6.000 tarjetas Vecisa, se habrían usado con fines ilícitos. Desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos se afirmó que estas células producían desde hace 10 años unos 50 millones de bolivianos en pérdidas al Estado y fomentaban el mercado negro de gasolinas. Aseguran que el bloqueo de Cotapaxi fue una emboscada mortal. Autoridades de gobierno afirman que la protesta no fue social ni comunal, sino un lío por tierras y terrenos, y que los bloqueadores usaron drones y armas de fuego para repeler a la policía. EMAPA no será cerrada. Anuncian auditorías y mejoras de servicios. La empresa fue creada para regular los precios del mercado y para el abastecimiento de alimentos. Se denunció altos niveles de corrupción en la entidad. El gobierno busca mayor financiamiento en el exterior. El ministro de Economía se encuentra en Estados Unidos para generar más créditos en ese país en la vía institucional y con organismos privados. En noticias internacionales, Machado no recibe en persona el Premio Nobel de la Paz, pero envía fuerte mensaje contra el régimen de Nicolás Maduro. Trump afirma que Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela. Todas las noticias están en 24 horas.